Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Ya comieron? ¿No? Yo tengo aquí algún problema con el sonido. Me voy a mover para acá. ¿Se escucha bien? Ok. Bien. Bueno, ya me presentaron. Me dedico a la neurología pediátrica desde hace más o menos 30 años, ¿no? Soy egresado del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y actualmente laboro en el Hospital General de Occidente de los Servicios de Salud Jalisco y la práctica privada la desarrollo en el Hospital Puerta de Hierro Sur, aquí en la avenida Choques Mateos, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos de aquí son estudiantes, psicólogos, maestros? Ok, muchos psicólogos, me encanta, me encanta. Espero que la información que voy a compartir con ustedes el día de hoy sea realmente de utilidad y vayamos poco a poco desmitificando el autismo y desmitificando algunos conceptos o algunas cosas que el tratamiento, que la dieta, que los estudios. Entonces voy a presentarles información más o menos actualizada al respecto y lo que da también parte del título a la plática es ¿qué pasó con el síndrome de Asperger? Síndrome de Asperger es una condición que ya no está específicamente reconocida en el DSM-5 ni en la CIE-11. Se contemplaba en el DSM-4 TR, en las dos versiones, en la CIE-10, pero ya en las clasificaciones actuales, como vamos a ver, ya no está incluido allí. Y eso tiene algunas o ha generado algo de controversia. Me gustaría al final hacer 10 minutos de interacción con ustedes para tratar de aclarar algunos puntos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El trastorno del espectro de autismo, voy a hablar un poquito de generalidades, voy a consumir algo de tiempo al respecto para que quede claro de qué estamos hablando. Entonces, el trastorno del espectro de autismo ahora le llamamos así y yo difiero un poquito con esta primera palabra al respecto de que si es un trastorno, es una enfermedad, es una discapacidad o es una condición. Actualmente, y yo concuerdo con eso de que debemos hablar más que de un trastorno, de una condición del espectro de autismo. Pero este es el término oficial, ese es el término legal. Si tú vas a hacer un documento, si tú vas a querer cobrar algunos honorarios médicos, tienes que ponerlo así, porque de otra manera no te lo van a cubrir y al paciente tampoco. Entonces, tenemos que ajustarnos a la nomenclatura oficial y legal, ¿de acuerdo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un espectro? Algunos papás nos dicen que hablar del espectro, ellos se imaginan siempre como un fantasma, como un espectro así luminoso, como, ¿cómo se llamaba? Gasparín, ¿no? Aquella caricatura de ese fantasma amigable, ¿no? Y se imaginan algo así. Sin embargo, hablar de un espectro es hablar de un espectro, por ejemplo, de colores. ¿Cuántos colores tenemos? Pues es infinito el espectro de colores. Asimismo, los niños, los adolescentes y los adultos con esta condición del espectro de autismo, las manifestaciones son infinitas, son muy variables en sí mismos y son muy variables en el tiempo también. Es decir, un niño puede tener un problema de no hablar ahora a los 2 años, pero a los 4 años desarrollar el lenguaje más o menos funcional. Y eso lo vemos con alguna frecuencia como lo vamos a platicar aquí. Esta condición o este trastorno del espectro de autismo dentro del DSM-5 está clasificado o está inmerso en algo que se llama trastornos del neurodesarrollo. Es uno de los cambios que se dieron ahora con el DSM-5. ¿Y qué entendemos por neurodesarrollo? Bueno, pues son todos los cambios que el cerebro tiene que ir gestando y operando para que el individuo, en este caso el niño, pueda adaptarse lo mejor posible a su medio y a su entorno. Y un ejemplo muy fácil es ¿por qué hablamos castellano nosotros?
Pues porque estamos en una cultura en la que se habla español, castellano. Si hubiéramos nacido en China, seguramente hablaríamos mandarín. Entonces, este cerebro, que es el órgano maestro, el órgano, y por eso la naturaleza y el diseño divino lo puso hasta arriba, no lo puso hasta abajo, lo puso hasta arriba para poder controlar todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que no somos también está aquí. Entonces, el neurodesarrollo es un proceso que inicia desde la gestación y se va alimentando y va cambiando y va evolucionando. ¿Para qué? Para mostrar todas las habilidades que debamos tener y poder hacer y desarrollarnos de la manera más funcional posible. ¿De acuerdo? Cuando este neurodesarrollo se afecta y se produce una disfunción, esta disfunción puede expresarse desde varios puntos de vista, desde el punto de vista cognitivo, motor, neurológico o incluso psiquiátrico. ¿De acuerdo? Y esto da lugar a lo que se denomina como trastornos del neurodesarrollo. Este órgano, que empieza siendo un par de células, el óvulo y el espermatozoide, pues bueno, termina siendo un órgano de lo más complejo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y algunas de las alteraciones que vamos a comentar más adelante pueden generar algunas condiciones, como el autismo, por ejemplo, pueden desarrollar o pueden tener algunas alteraciones de tipo epilepsia, por ejemplo, también, o algunas alteraciones neuromotoras, como parálisis cerebral. Si es que en alguno de estos episodios o en algunos de estos momentos del embarazo o pronto en el nacimiento pueden tener alguna alteración que habitualmente está, como lo vamos a ver más adelante, genéticamente determinada. ¿De acuerdo? Me avanza la siguiente porque ya no quiere esta cosa. Me avanza la siguiente. Entonces, el neurodesarrollo es un proceso de interacción evolutiva entre el sujeto y la adaptación al medio que lo rodea. No podemos decir que el medio lo sea todo, yo lo pondría en un 15%, pero lo demás tiene que ver con lo que tú has heredado de tus progenitores, de las condiciones durante el embarazo, de las condiciones del parto y de tus primeros años de vida. Entonces, este proceso se extiende a lo largo de la vida. Yo que tengo 60 años todavía puedo ir adquiriendo algunas funciones, ya no muchas, pero todavía algunas. Es decir, este proceso de desarrollo permanece durante todo el tiempo y durante toda la vida hasta que fallecemos. Pero hay periodos muy importantes en los que de los 0 a los 6 años, lo que aprendiste, lo que ganaste, lo que tu cerebro aprendió y, digamos, guardó en sus circuitos de memoria, eso puede permanecer y va a permanecer durante toda tu vida. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo tienen su origen en una disfunción del sistema nervioso. No hay duda. No es una mala crianza, no es que aprendió cosas del tío, del abuelito o del hermano, es una disfunción del sistema nervioso. Involucra un componente evolutivo o madurativo y la presencia de las manifestaciones clínicas en la infancia. ¿De acuerdo? No aparecen cuando tienen 15 años o cuando tienen 18. Aparecen en la infancia, es decir, en esta etapa de entre 0 y 6 años. Tienen una causa genética, pueden tener algunas dismorfias o alteraciones en todo el organismo, pueden tener síntomas neurológicos como lo vamos a ver, y entonces vamos a irnos ubicando en que el trastorno del espectro de autismo tiene que ver con esta clasificación de la CIE-10 y el DSM-5, que está clasificado ya en estos trastornos del neurodesarrollo. O sea, no es una condición diferente, sino debemos entenderla como un trastorno del neurodesarrollo. Seguramente conocen estos textos, el DSM-5 desde el 2013, en la versión, ya hay una actualización también, hay un texto revisado, la CIE-10, que ya vamos en la 11, ¿no? Y este que es de 0 to 3, es el de 0 a 5, ¿de acuerdo? Entonces,
Los criterios para hablar de autismo están allí. Si nosotros nos apegamos a estos criterios de autismo, las cosas para el diagnóstico son más fáciles. Es decir, si yo pretendo que el diagnóstico se construya desde la perspectiva muy coloquial de la tía del niño que dice que tiene autismo y no me apego a los criterios de los textos que acabamos de ver, pues entonces muy probablemente el diagnóstico no se pueda sostener y muy probablemente no se equivoque. Y hablando de la definición del autismo, decíamos, está considerado dentro de los trastornos del neurodesarrollo y se refiere a un grupo de síntomas, de signos muy heterogéneos, es decir, y por eso se llama espectro, porque un niño no tiene los mismos síntomas que otro, ¿de acuerdo? Ustedes conocen seguramente las cebras, ¿no? Pues no hay dos cebras iguales. Todas las cebras, aunque estén rayadas y sean amarillas con negro, son diferentes, ¿de acuerdo? Las olas de la playa, no hay dos olas iguales, todas son diferentes. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas para hablar del autismo? O para que empecemos a sospechar que un niño o una niña pueda tener autismo. Es un déficit persistente en la comunicación. Vean, no nada más el lenguaje, sino la comunicación verbal y no verbal y la interacción social dentro de múltiples contextos. No nada más en la escuela, no nada más en la casa, no nada más en el fútbol. Tiene que haber una afectación en varios de los entornos en los que el niño se desarrolla. Y el otro grupo de datos clínicos importantes es un patrón conductual repetitivo. Siempre hago lo mismo. Solo quiero ponerme ropa azul, solo quiero ponerme corbatas azules, solo quiero ponerme zapatos cafés, solo quiero ponerme sacos cafés, solo quiero cortarme el pelo muy bajito, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando alguien está repitiendo, un niño repite lo mismo todo el tiempo, cuidado. Eso habla de que su cerebro no está siendo lo suficientemente flexible para poder utilizar otras cosas o desarrollar otras actividades. Los intereses de estos niños son muy restringidos y lo vamos a ver, algunos de los síntomas tempranos. Solo hablan de dinosaurios, solo hablan de trenes, solo hablan de aviones, solo hablan del cerebro y no les interesa ninguna otra cosa más que eso. Y sus actividades, por ende, son restringidas, es decir, solo están sumergidas o son producto de un pensamiento que es muy repetitivo y que es muy restringido. ¿Bueno? Otro punto importante es la reciprocidad social. Es decir, nosotros, según la teoría de la mente, desarrollamos habilidades para poder darnos cuenta, tan solo con ver el rostro de una persona, si está enojado, si está contento, si está triste, y poder actuar de acuerdo a lo que estamos viendo. Eso lo conocemos también como reciprocidad social. Puede haber alteraciones en el lenguaje y en la comunicación, en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? Y este déficit es persistente durante los primeros 2 años de vida. Y aquí va un punto súper importante. Entre más pronto nosotros podamos hacer el diagnóstico de un niño en esta condición, el pronóstico puede mejorar. Cuando yo estudié neuropediatría del 93 al 95, el diagnóstico, lo voy a mostrar en una tabla, se hacía hasta los 5 años, entre los 4 y 5 años de edad. No le hemos podido bajar mucho en 30 años, pero ya estamos haciendo mucho hincapié en que el diagnóstico tiene que estarse dando antes de los 2 años. Idealmente, y ahí les va, antes de los 18 meses, que es 1 año y medio. Ahorita les voy a mostrar algunos datos clínicos que pueden ser importantes. La historia del autismo es fascinante. Si ustedes se ponen a revisar la vida de San Junípero y el caso de Víctor de Aveirón, también va a fascinar cómo desde aquellos años, desde el siglo XVIII, aquí hay un error también, es el siglo XVII, podemos encontrar ya
algunas descripciones de personajes con autismo. Pero en 1943, este autor, Leo Kanner, como que pudo organizar la información de los datos clínicos de los pacientes y lo publicó en esta revista The Nervous Child, en donde estos niños o estos adolescentes mostraban un patrón de conducta repetitivo, tenían problemas en su interacción social, tenían problemas en la comunicación, etcétera. Entonces, en esta línea del tiempo vemos cómo el constructo, el diagnóstico ha ido cambiando y ha ido pasando según algunas de las condiciones. Aquí está el doctor Hans Asperger, cuyo síndrome lleva su nombre, pero ahora hay un gran debate por todo lo que, y por eso yo creo que lo quitaron del DSM-5, por la participación que tuvo en el Holocausto, ¿no? Tuvo algunas participaciones allí que no gustaron mucho a la comunidad médica actual, entonces decidieron quitarlo. Es como ahora, ¿qué hizo el gobierno actual? Pues no le gustó Cristóbal Colón, entonces quitaron la estatua de Cristóbal Colón en la Ciudad de México. Entonces, de pronto, dejar de hablar del síndrome de Asperger creo que va a ser muy difícil, lo que puede llevar quizás algunas décadas en dejar de hablar de eso y entender que el síndrome de Asperger es ahora parte inmersa de la condición del espectro de autismo. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama del doctor Baron Cohen desde 2008 me gusta mucho porque con mucha frecuencia también uno de los mitos del síndrome de Asperger es que son niños súper inteligentes. O es una de las características, casi como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Así tienen que ser todos los Asperger, y eso no es cierto. Hay niños que tienen algunas condiciones que los califican para padecer Asperger o tener Asperger, porque tienen un desarrollo del lenguaje bien, ¿no? Sin embargo, pueden tener un coeficiente intelectual que no sea más allá de 100 puntos, que los mantenga en un nivel de funcionalidad más o menos normal. De tal manera que en base a este esquema de los ejes de los X y Y, hablamos de un autismo de bajo funcionamiento, tomando en cuenta el coeficiente intelectual. Y sí es una prueba psicométrica que vale la pena siempre hacer ante un paciente que se sospeche de una condición. ¿Para qué? Para poder tener las implicaciones de tipo pronóstico en este caso. Entonces, desde el desarrollo típico, más o menos todos tenemos aquí, y la mayoría de los niños tienen, hasta un grado severo. Ahorita vamos a hablar de los grados de severidad. En el DSM-5 ya vienen bien tipificados en el grado 1, 2 y 3. Entonces, les decía que el autismo es algo sindrómico hasta en un 15% de los casos. Y es nuestra responsabilidad como neuropediatras, como pediatras, tratar de encontrar alguna de estas condiciones genéticas a las que el autismo está asociado. Sin embargo, el 85% de los casos es idiopático. Seguramente hay una causa genética. Sin embargo, están postulados más de 300 genes, que es en la práctica imposible de mapear o de buscar, porque cada gen, el estudio de cada gen está entre más o menos 1000 y 2000 veces. Entonces, un estudio genético para saber cuál es el gen responsable al momento es poco práctico, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Y realmente es más frecuente el día de hoy el autismo que hace algunos años. Yo diría que sí. Hay algunos factores que hacen pensar que hemos avanzado en el diagnóstico, pero creo que poblacionalmente hay muchos más casos de niños con autismo. Vean, al 2005, en este reporte, aquí están las fuentes bibliográficas del CDC, se hablaba de que existían 70 niños en cada 10,000. 70 niños de 10,000 eran autistas, pero ahora, en el 2014, y ahora más reciente, en el 2023, que es la última cifra que revisé, ya tenemos un niño autista por cada
38 niños menores de 8 años. Reporte de la CDC del año pasado. Es decir, no hay duda de que esta condición es muy importante y ustedes que están preparándose como psicólogos, algunos serán psicólogos infantiles, algunos serán neuropsicólogos, pues tienen que entender que el autismo es un área que seguramente les va a tocar ver. En México se encontró en este estudio una prevalencia de 0.87, casi del 1%. Es decir, 1 de cada 100 niños en México puede tener una condición del espectro de autismo, que es una cifra brutal por la carga económica, emocional y educativa que estos casos pueden generar a la familia y pueden generar a la sociedad, ¿no? Y al sistema de salud. Entonces, no hay una predilección por algún grupo étnico ni por algún grupo racial. Todos tenemos riesgo de tener algún familiar con autismo. Y vean, más o menos en el año que yo nací, bueno, yo nací en el 63, había 4.5 por 10,000. Era una enfermedad rara, realmente rara. Ahora, 1 en 100, según la Organización Mundial de la Salud, y el reporte que les comentaba hace un momento, 1 de 115. Entonces, la cifra se ha incrementado de manera significativa. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, se dice que los cambios en el criterio de diagnóstico, que podemos hacer un diagnóstico más temprano, que haya un aumento en la inclusión de casos de baja severidad, ¿no? Y la edad en la que se ejerce la maternidad, y allí, pues bueno, hay un cambio también generacional muy importante, ¿cierto? Mi mamá se casó de 15 años. Fíjense eso, 15, 16 años. ¿Qué señorita ahorita aquí se casa a esa edad? Difícil. Entonces, la edad materna ha avanzado, así también la edad paterna. Y ya se constituyen como factores de riesgo para el autismo la condición de la edad materna y también la edad de la paternidad, en caso de mejor reconocimiento, entrenamiento y servicios, que es lo que estamos tratando de hacer aquí. Cambios en el medio ambiente. Los factores de riesgo, aquí está. Si los padres tienen más de 38 años, se incrementa 5 veces ese riesgo. Si las madres tienen más de 35 años, si hay algún procedimiento de inseminación artificial que involucre el tratamiento hormonal para la infertilidad, fallas sociales en los padres y aumento de copias anormales al momento de el traslape de la información genética. También como factores de riesgo ambientales, el tabaquismo materno, el ser producto de un embarazo gemelar, algunos factores perinatales como la prematurez, el peso bajo de 1.500 gramos, alguna exposición a pesticidas y metales pesados que pueden, en este estudio se encontró que los órganos fosforados aumentaban la posibilidad 2 veces, las adicciones, y esta es otra pandemia, las adicciones. En el hospital donde yo trabajo es muy común, 1 o 2 por semana, adolescentes adictas que van a tener a sus bebés adictos. Cuando yo estudiaba medicina, esto era impensable. Y era un escándalo que hasta no sé quién llegaba allí para ver qué realmente había pasado. Ahora lo vemos como algo ya muy normal, como algo muy común. Entonces, aquí tenemos un gran trabajo que hacer como personas que trabajamos con otras personas, ¿no? En cuanto a la genética, decíamos el 15% puede tener alguna causa genética que tenemos que investigar desde el punto de vista médico para tratar de llegar a un diagnóstico más específico y ofrecer un tratamiento un poco más específico y avanzar en los factores de riesgo al respecto, por ejemplo, si el paciente presenta esclerosis tuberosa, que pueda llegar a tener tumores en su cerebro, tumores en su corazón o en los riñones, etc. Esto de la genética es muy importante y esta gráfica me gusta mucho porque hace la posibilidad de comentar que, bueno, todos tenemos un riesgo, que es más o menos menos del 1%, ¿no? Cuando decidimos reproducirnos.
Pero si obviamente tenemos un familiar de primer grado, el producto es producto, valga la redundancia, de un embarazo gemelar, pues se va incrementando de manera significativa hasta llegar a los gemelos monocigóticos en los que la información genética es casi idéntica y el riesgo de tener autismo puede ser casi del 100%. Entonces, importante conocer qué factores de riesgo existen desde el punto de vista familiar o heredofamiliar para poder alcanzar. Nuestros genes regulan prácticamente todo lo que es la funcionalidad de todos nuestros órganos. Si tenemos el pelo chino, pues están los genes. Si no tenemos pelo, pues también están los genes. Si medimos 2 metros, están los genes. Si tenemos cualquier característica física externa, están los genes, pero también mucho de lo que tiene que ver con el movimiento de nuestras neuronas, la organización, la formación de conexiones, etcétera, tiene que ver con eso. Esta es una foto que me gusta también mostrar porque esto es el autismo. Todas son canicas, pero todas son diferentes. Entonces, el espectro es prácticamente infinito, ¿cierto? En los Estados Unidos se usa muchísimo el DSM-5, es prácticamente lo que la Asociación Psiquiátrica Americana manda también desde el punto de vista legal para que se construya el diagnóstico del autismo. ¿Qué sabemos de las causas? Bueno, que no es un solo trastorno. Tenemos que buscar la variabilidad clínica de expresión. No hay una sola causa, ¿de acuerdo? La neurobiología del autismo es inmensa. No nos ponemos de acuerdo al respecto de cuál es la causa específica, qué circuito específico es el que produce el autismo. Hay un montón de investigación al respecto y estas son algunas de las condiciones más frecuentes. Se habla también de mecanismos inmunológicos, de alteraciones metabólicas al momento de algunas de las fases del desarrollo cerebral y la interacción entre todas estas es lo que se ha postulado o se ha llegado a concluir sea lo más aceptable. Repetimos para que no se nos olvide cuáles son las alteraciones más importantes desde el punto de vista de síntomas. Los déficits en la comunicación social, las alteraciones en el comportamiento que son restrictivas, cuyos intereses son muy pequeños y tienen conductas repetitivas de manera importante. Se afecta el lenguaje, pero también se puede afectar la cognición. Puede haber trastornos y la mayoría de los niños autistas tienen un trastorno cognitivo que puede llegar a ser importante y que puede llegar a calificar para una discapacidad intelectual. Antes se llamaba retraso mental, después se le llamó discapacidad intelectual y ahora ya vamos poniéndolo un poquito más a tono con las nuevas generaciones y le decimos trastorno del desarrollo cognitivo, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo. Los trastornos del lenguaje, y esto es muy importante porque con mucha frecuencia en nuestra consulta llegan niños por problemas del lenguaje. Y cuando empezamos a abordar y empezamos a platicar y empezamos a analizar el resto del comportamiento y del desarrollo social del niño, empezamos a notar algunas cosas. Y cuando las empezamos a platicar con la familia, dicen, no, doctor, pero yo lo traje por este problema, no lo traje por esto. Lo demás para mí me parece normal, me parece que mi niño no tiene eso que usted dice, ¿no? Entonces tenemos que ser muy empáticos con las familias para poder obtener la información y poder construir un diagnóstico que pueda favorecer un mejor pronóstico con este paciente. Las comorbilidades o los problemas médicos asociados pues son muchísimos. Decíamos, problemas de lenguaje, pueden tener déficit de atención e hiperactividad, pueden tener fobia social, pueden tener conductas agresivas, pueden tener trastorno obsesivo compulsivo, pueden tener mucha ansiedad, pueden cursar con depresión y esto ocurre con mucha frecuencia en la etapa de la adolescencia, en los que son funcionales, que son verbales y que pueden ser calificados como síndrome de Asperger, por ejemplo,
la depresión es algo mucho más común, evidentemente, que aquel niño que es no verbal o que tiene una discapacidad intelectual. Y los índices de autolisis, de autolesión en estos niños también son importantes. Podemos tener problemas motores y esto que son los problemas del sueño también son muy frecuentes. Nos ha tocado construir el diagnóstico de autismo partiendo de aquellos niños que nos llevan a consulta a los 6 meses porque no duermen o porque tienen problemas de sueño, porque son muy irritables, especialmente en la noche. Entonces, tómenlo en consideración. Aquellos niños que tienen una encefalopatía epiléptica o que tienen epilepsia que empiezan muy pronto en la edad, 2, 3 meses o recién nacidos, tienen un alto riesgo de tener alguna condición del espectro de autismo. Y si esto lo pongo también en mayúsculas porque algunos de los problemas gastrointestinales, por ejemplo, ciertas intolerancias a texturas, como lo vamos a ver, cuando les estamos empezando a dar la alimentación complementaria a los bebés a los 6 meses, niños que rechazan, se califican como los picky eaters ahora, ¿no? Cuidado. Muchos de esos niños pueden ser autistas y ya están dando manifestaciones tempranísimas, como a los 6 meses, ¿sí? Que debemos nosotros como clínicos poner mucha atención y tratar de dar un seguimiento al respecto de todas estas manifestaciones. Entonces, la historia de la clasificación pues ha sido larga desde 1952 con DSM-1 hasta la versión número 5, en donde se habla del trastorno del espectro de autismo. Entonces, insisto, particularmente no concuerdo mucho con lo de trastorno, pero eso es lo oficial. Esto es algo que aportó el DSM-5 y ya nos puede clasificar al autismo en niveles de severidad. El nivel 1 es el más leve, aquí es donde está la mayoría de los niños clasificados como Asperger, requieren algún problema o tienen algún problema para socializar y comunicarse, tienen poca flexibilidad mental, pero el apoyo que tú le tienes que dar es poco. Van a la escuela, avanzan, sacan 9, 8 de calificación, aprenden a leer, son autosuficientes. Y conforme el grado de apoyo se va requiriendo de forma más importante, entonces lo vamos calificando, entonces el grado 1 leve y el grado 3 más severo. Algunos signos tempranos de autismo los vemos desde esta edad, les decía yo, con la alimentación, pero también desde la sonrisa social. El niño que no se inmuta a los 6 meses porque la mamá se va o que no llora porque su figura de apego se separa, cuidado, puede ser un signo temprano también. Niños que desde el año y medio, 2 años, observan los objetos de una manera obsesiva y en lugar de jugar con el carrito, están dándole vueltas nada más a las ruedas, los voltean y están allí media hora, cuidado, puede ser un signo temprano, la fijación visual persistente en objetos es muy inusual, ¿no? Movimientos repetitivos son anormales. El más común es el aleteo, movimiento de aleteo de las manos, pero pueden ser diferentes tipos de movimientos repetitivos sin propósito. Otro es la ausencia de balbuceo. ¿A qué edad debe balbucear un niño? Pues desde los 3 meses tiene que estar balbuceando. Respuesta al dada de los padres. Tiene que responder. Si no lo hace, cuidado, puede ser un signo temprano también. Y en niños un poquito mayores que se retarden en decir sus primeras palabras o que al año y medio no puedan construir frases de no mamá, sí papá, quiero leche, quiero comer. Otro es esta ausencia de intención comunicativa. Es decir, este bebé tendrá unos 9 meses, ya señala con su mano qué es lo que quiere o qué es lo que quiere que la mamá vea. ¿De acuerdo? Esto es una intención comunicativa. O quiero este juguete y ya lo señala. Desde esta edad tiene que estar presente. La sonrisa social es una forma de comunicación. ¿De acuerdo? Es muy importante, por ejemplo, al final del primer año, como se muestran en estas fotografías, que este niño neurotípico, ¿verdad? Está celebrando, está haciendo caras, feliz porque cumplió su primer año,
Pero este no, este volteó el pastel y quiere ver qué hay debajo de él, sin mostrar interés en las demás personas que seguramente le están cantando las mañanitas allí. Bueno, entonces, voy a mostrar una tabla también en donde los videos caseros son muy importantes también para ir avanzando en el diagnóstico. Otros signos de alarma son estos: el aislamiento social, que no haya contacto visual. Cuando nosotros hablamos con una persona, la miramos a los ojos y esperamos que ella nos vea también a los ojos. Cuando un niño autista no lo hace, pues es un signo que también es bastante frecuente. No podemos decir adiós, tienen algunos problemas motores finos, y hay un tipo de autismo que se conoce como el autismo de tipo regresivo, que es casi la mitad de los casos que vemos. ¿Qué entendemos por este autismo regresivo? El niño va más o menos bien con sus pautas del neurodesarrollo hasta el año y medio. Y eso es muy clásico y lo describió Leo Kanner en 1943. Al año y medio, por alguna razón, el niño se regresa y si decía no mamá, sí papá, ya no lo hace, cambia su comportamiento, se aísla, tiende a tener justamente esto que se conoce así, una regresión de tipo autista. El neurodesarrollo, vale la pena recalcarlo, es un proceso que no se detiene nunca, que no debe detenerse nunca. Nunca es nunca, ni aunque un niño se hospitalice porque tenga una apendicitis y se echó 3 días en el hospital, no, tiene que seguir avanzando sin parar hasta que pues, ya dejemos de respirar, ¿no? Entonces, puede haber un inicio un poquito tardío, esto es algo relativamente frecuente, pero poco frecuente, que todos los síntomas autistas empiecen después de los 13. Entonces, sociabilidad y comunicación, función temprana desde las figuras de apego, desde la etapa de recién nacido. La socialización es muy importante. Los niños con autismo pues tienen dificultades para estar con más niños en la guardería, tienen dificultades para jugar interactivamente con los padres o con las figuras de apego, ¿sí? Ellos tienen también problemas en la demanda de atención que no es ni específica ni dirigida, que no demandan la atención de otros, que no hacen conexión social, que no hacen o establecen actividades compartidas, y el aprendizaje, en lugar de ser rico y diverso, se torna muy pequeño y muy restrictivo. ¿Okay? Por ejemplo, en la teoría de la mente, este niño que tiró la canasta de huevos está allí esperando ¿qué creen que está esperando? Pues que a lo mejor lo regañe, ¿verdad? Porque sabe lo que hizo. Pero dependerá su respuesta o su comportamiento de lo que vea en la mamá o la persona que entre allí. Los niños con autismo no pueden hacer esto, no tienen esa capacidad para entender lo que la otra persona pueda llegar a ejecutar. No pueden interpretar lo que otros piensan y eso se conoce como una ceguera mental al respecto de la interpretación de los gestos de los demás. Pero hay otra cosa que también es relativamente frecuente en los autistas, en muy pocos autistas, que es el flujo creativo. Esta niña a los 4 años, por su hiperfoco, fue capaz de pintar esta gran pintura. Yo personalmente me declaro realmente malísimo para dibujar y para pintar pues no se diga, ¿no? Tengo una discapacidad aquí muy importante, pero estos niños pueden tener en la música, en las matemáticas, en la pintura, en algunas otras actividades, un flujo creativo muy importante. Dicen, no, son muy inteligentes. Cuidado, puede ser, sí, muy creativo, pero el resto de las áreas de la inteligencia puede que no estén lo suficientemente desarrolladas. Otro ejemplo, por ejemplo, es que tienen una coherencia central muy débil. Y esto es algo muy común de ver en ellos. Todos los juguetes son del mismo género de animalitos, son patitos, y los ponen en fila. Es un signo también temprano. Estos pequeños objetos también los van afilando. Y cuando le pregunta a la mamá en el contexto
de qué es esto, el niño contesta que esto que le está preguntando la mamá que es una almohada, él dice que es una pasta italiana, ¿cómo se llama? Un raviol. Eso es lo que está contestando el niño. Y esto es un pedazo de raviol, no una almohada. Entonces, pueden llegar a tener este tipo de confusión. Cuando en el contexto, por ejemplo, en los niños con autismo les piden que hagan una casa con puertas o que hagan puertas y ventanas, el niño autista hace esto y el niño neurotípico pues dibuja una casa con puertas y ventanas en el contexto adecuado. Tienen poca planeación de sus actividades, su flexibilidad mental es muy pobre y bueno, pueden tener experiencias sensoriales también que van desde la sinestesia. ¿Si han oído hablar de la sinestesia? Bueno, pueden llegar a tener algunos esta condición. Algunos son hiper o hiposensibles a algunos estímulos sensoriales. Por ejemplo, pueden tener una percepción distorsionada. Algunos, y esto es algo muy llamativo y muy común, no toleran las marcas de la ropa o las etiquetas, ¿no? Entonces, ese es un dato que también puede llegar a presentarse. El ruido también es un dato temprano. La licuadora los molesta, se aíslan, se van al rincón, se tapan los oídos, etc. Tienen también con más frecuencia episodios de autoestimulación. Frotan sus piernas, frotan sus extremidades inferiores, los pies, o constantemente están en movimiento para tratar de mantener un poquito la cuestión y, digamos, el control motor. ¿De acuerdo? La atención conjunta es deficiente también con ellos. Y entonces tenemos que pensar que la función neurocognitiva en todas estas áreas está deficiente en los niños con autismo. Ya no tengo tiempo de detallar cada una de estas, pero sí quiero detenerme en el diagnóstico. El diagnóstico, según el DSM-5, debe cumplir con 3 indicadores sintomáticos de todos estos grupos de síntomas para cumplir el criterio A, solo el criterio A. Y podemos ir graduando y grado de afectación. Pero existe el criterio B, existe el criterio C, el D y el E, que ahorita vamos a ver, y entonces son los indicadores sintomáticos que tienen que ver con el comportamiento. El criterio C, un indicador sintomático de estos que están aquí, el criterio D, un indicador sintomático de estos que están aquí, y el criterio E, que es lo que hacemos nosotros en medicina, es excluir otras causas médicas sistémicas que puedan explicar los síntomas de los pacientes. Y ya que tenemos esto, podemos decir si el paciente tiene o no tiene el diagnóstico de autismo. Los criterios están claramente especificados y cuando se cumplen, no hay mucha duda, el paciente tiene una condición autista. Bien, y ahora, ¿qué es lo que lo causa? Bueno, el crecimiento encefálico es anormal. Los niños en las primeras etapas tienen un crecimiento encefálico acelerado, especialmente los varones, pero después se normaliza. De tal manera que un niño autista puede tener una cabeza grande en los primeros 4 o 5 años, pero después alcanza la talla convencional. Problemas en algunas regiones corticales, las áreas frontales, las áreas subfrontales, las áreas temporales, etcétera, etcétera. Hay un montón de investigación neurobiológica al respecto. Es lo que les comentaba hace un momento, los videos caseros validan la regresión y la pérdida de funciones a partir de los 12 meses de edad. Es decir, comparar videos del niño cuando tenía 6 meses, 10 meses, ahora que tiene 2 años, me puede ayudar a construir el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y esto también es importante y es algo que no debemos de permitir que siga ocurriendo. Es decir, los niños tienen una demora diagnóstica muy importante. Y los educadores y los cuidadores en las guarderías y los maestros y los pedagogos y los pediatras tenemos un compromiso importante para que estos niños lleguen al diagnóstico antes de los 18 meses, no a los 47 meses, son 4 años. ¿Ya qué podemos hacer cuando un niño tiene 4 años? Sí, podemos ofrecer cosas, pero ya no van a impactar de la misma manera a que sí lo hacemos a los 18 meses.
Estos niños requieren el uso de múltiples servicios. A veces tenemos que hospitalizarlos por alguna condición. Nos apoyamos con mucha frecuencia de los psiquiatras infantiles, de los neuropsicólogos, de los terapeutas del lenguaje, pero debemos estar sensibilizados todos y tener experiencia en el manejo de estos niños con autismo. La comorbilidad ya se las comentaba, ¿no? Muy importante. Las ventajas de diagnosticar tempranamente son estas. La calidad de vida mejora de manera importante. Los podemos incorporar más fácilmente a los sistemas educativos. Se produce un ahorro de costo. El pronóstico mejora sustancialmente, no hay duda de eso. Las intervenciones oportunas basadas en evidencia, ahorita vamos a hablar de algunas, son importantes. Y bueno, podemos apoyarnos para el diagnóstico de algunos instrumentos ya validados, ya estandarizados, que los tienen en esta tabla, pueden consultarlos, están en español también, y son útiles para establecer el diagnóstico con mayor asertividad del autismo. De los más comunes, los más recientes y más usados en el mundo es el ADO2, pero necesitas entrenamiento, necesitas la licencia para aplicarlo, necesitas postear el curso que te prepara para. Entonces el diagnóstico está basado exclusivamente en la clínica. Yo no puedo hacer el diagnóstico en un examen de sangre, en un examen de orina, en un examen de cabello. Bueno, conmigo ya no se puede, pero cuando se podía, no se puede hacer el diagnóstico en el examen de cabello. Comento esto porque es algo que se escucha muy frecuente. Tráigame un pedacito de cabello y yo le voy a decir hasta cuántos años va a vivir. Cuidado, esas cuestiones llegan más bien a la charlatanería. Las herramientas más utilizadas son estas que les acabo de comentar. Y bueno, algunos ejemplos de personas brillantes. Ustedes seguramente conocen a Temple Grandin, veterinaria de la Universidad de Colorado, que ha podido sobresalir a pesar de su autismo no verbal en un principio. Esta niña que aprendió a comunicarse con su papá mediante la computadora, de verlo y escucharlo trabajar en la computadora en las noches. Ella se levantaba y empezaba a utilizar y a comunicarse. Y el papá amaneció un día con un mensaje de ella que le decía: hola papá, buenos días. Entonces dijo, sí puede comunicarse. Y ella fue la que escribió este libro. Y este otro ejemplo de Stephen Wilshire, que es capaz de dibujar con mucho detalle paisajes como este que estamos viendo aquí, que es de la Ciudad de México. La nutrición es un tema importante para todos, no nada más para los niños autistas. Las recomendaciones generales son pocos colorantes, ninguno, sin azúcares añadidos, ayuda. Alimentos que no tengan conservadores o grandes cantidades de conservadores, ayuda también. Que los empaques o los envases no tengan este tipo de contaminantes, también puede ayudar o puede reducir de alguna manera la gravedad de los síntomas. Y en medicina nosotros usamos medicamentos. No hay médico que no use medicamentos. O sea, sí podemos darle oportunidad a un niño, a un grupo de niños, a no usar algún medicamento, siempre y cuando no esté en riesgo, no esté en riesgo su integridad o la integridad de otro niño. Y este medicamento es de los que más utilizamos para el manejo de la cognición y de la conducta en los niños. Este es un estudio de metaanálisis muy importante, que me voy a ir rapidito porque ya me están haciendo señas por acá. Y lo que quiero llegar es a las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones es que la risperidona es bien tolerado, es aceptado, es seguro y es eficaz. ¿Sí? Se revisaron los estudios, más de 3,000 pacientes, con poco sesgo a la hora de analizar los estudios, y se llega a la conclusión de que en los niños no causa alteraciones funcionales permanentes. A lo mejor los duerme un poquito si empiezas con dosis altas, es cuestión de ajustar la dosis, dar un poco más de tiempo para que las cosas puedan mejorar. Muchos aumentan de peso, ¿cierto? Con el efecto de la risperidona, punto que nosotros como neuropediatras o psiquiatras tenemos que ir vigilando para evitar que haya alguna condición. Este es un video que está en YouTube, es los zapatos de Luis. Luis es un niño con autismo que tiene una fijación y un pensamiento obsesivo sobre sus zapatos. Les recomiendo, léanlo, véanlo, compártanlo
es muy inspirador de cómo un niño con autismo, al ser aceptado, al ser incluido, al ser entendido, puede tener un mejor desarrollo en toda su vida y en el futuro. Entonces, para que se lleven a casa estos 5 puntos, los niños con TEA tienen más dificultades que la mayoría para social y comunicarse. Es un trastorno que llamamos espectro, pero no es igual para todos. Las discapacidades del aprendizaje no están relacionadas con la inteligencia de la persona con autismo. Y estos signos son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro, no de la crianza, no de la escuela, en el cerebro del niño. Y lo que hemos insistido, el diagnóstico temprano, la información, la tolerancia y la inclusión es lo que modifica el diagnóstico del niño. Muy bien, no sé si haya tiempo para preguntas. Eso es todo. Es tan importante. Sí. Agradecemos tan importante exposición, doctor Roberto. Ahora llega el momento de abrir un espacio pequeño para las preguntas. Inquietudes, favor de levantar la mano y mi compañera me va a ayudar a transportar el micrófono, por favor. Doctor, buenas tardes. Yo trabajo en educación especial. El tema del autismo es un tema que me ha interesado por muchos años. Tengo entendido que el diagnóstico cambió hace 13 años, cuando se modificó en el DSM-5. Veo que todavía muchos diagnósticos actuales llegan con denominaciones anteriores. Mi pregunta es, ¿a qué cree que se debe eso? Si necesitamos buscar a otra opinión, y también cuando el niño no tiene lenguaje, no sé si conozca alguna prueba para medir la inteligencia. ¿Por qué llegan con otro diagnóstico? Probablemente porque se desconozca un tanto toda esta información que hemos ahorita compartido. Es decir, hablar el mismo lenguaje tiene muchas ventajas. Y llamar a las cosas por el nombre que ahora tienen también tiene muchas ventajas para el paciente y para los usuarios de los servicios educativos, médicos, etc. Creo que es, contestando tu pregunta, una razón no única, sino multifactorial. De pronto somos un poco reacios a los cambios, ¿no? Como ya nos acostumbramos a la nomenclatura, y a mí personalmente me costó un poco de trabajo adaptarme a la nomenclatura del DSM-5, cuando yo aprendí a nombrar a estos niños bajo la nomenclatura del DSM-4, que me parecía muy bien, pero los cambios tienen que irse aceptando porque son producto de la investigación médica y son producto del consenso de gente muy experta y de consensos mundiales. Es decir, para que el DSM-5 se edite, se abre una convocatoria, sí, rápidamente les cuento, se abre una convocatoria pública para que si tú eres psiquiatra, si tú eres neuropediatra, tú puedas hacer algún comentario sobre el cambio que se está proponiendo. Y esa propuesta se deja ahí 6 meses, 1 año, para analizar y revisar todos los cambios y todas las voces que se puedan dar. Cuando se llega a la conclusión y se publica el DSM-5, pues entonces hay un trabajo. Fíjate, el DSM-4 tenía ya casi 20 años de no haberse actualizado hasta el DSM-5. Entonces pasó mucho tiempo y nos acostumbramos a eso. ¿De acuerdo? Es como si yo me llamo Roberto y de ahora me tengo que llamar Juan, ¿no? Pues mi esposa aquí pues se va a confundir, ¿no? Y ya no va a saber cómo llamarme, si Roberto Juan, pero ahora me llamo Juan. Ahora quiero que me llames Juan. Entonces cuesta un poquito de trabajo esa parte. Creo que es un poquito de resistencia, tal vez un poco de falta de que nos acerquemos más a los textos actuales. Pruebas para medir inteligencia en niños no verbales, difícil de encontrar. Existen algunas, no recuerdo ahorita el nombre específico de alguna de ellas, pero en efecto, si un niño es no verbal y tiene 2 años, difícilmente le vas a poder medir la inteligencia, aún en condiciones
neurotípicas. Entonces, porque es solo una parte del desarrollo. La inteligencia es una condición mucho más compleja, un constructo mucho más complejo y multifactorial, que tiene que ver incluso con la cultura. Entonces, las pruebas de inteligencia en general son muy confiables cuando el niño tiene 4 años o más. Adelante, hablando de los niños neurotípicos. En los niños no verbales se complica un poco más el tema, pero el Mattel puede ser una buena prueba de las que yo recuerdo ahora. Entonces, con esa prueba trabajo porque es de las pocas que conozco. Un neurólogo me comentó, pero con síndrome de Down, una que medía la calidad de vida y se podía. bueno, calidad de vida ya es otro tema, es otra condición, es otro parámetro a evaluar que se hace mediante otras escalas. Y hay muchas escalas para hablar de calidad de vida, pero en el autismo seguramente las hay, no las aplicamos con mucha frecuencia, pero es algo que tenemos que ir trabajando y que tenemos que ir estudiando con mucha más intensidad. Bueno, doctor, le quería preguntar Ah, quería preguntarle sobre qué opina sobre el uso de marihuana en personas adultas y si tiene como repercusión si están tomando medicamentos especiales. Pues hablar de la marihuana es hablar de un tema muy actual, sin duda, con todo lo que ya sabemos. No es una recomendación habitual que se haga para un niño con autismo. Hay en neuropediatría hay indicaciones muy precisas para el uso de CBD, no de la marihuana completa, que también tiene THC. Entonces, el CBD, pues ahora se usa para todo. Que no come, dale CBD. Que no duerme, dale CBD. Que llora mucho y tiene cólico, dale de CBD. Se la tomas el niño y además se la toman los papás también, ¿no? Entonces, no es algo que nosotros recomendemos con mucha... Bueno, yo no la recomiendo, yo no tengo experiencia manejando niños autistas con CBD. Tengo experiencia manejando niños epilépticos con CBD, no marihuana artesanal, no marihuana en té o en alguna otra inserción, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Las tisanas de marihuana. No, eso no lo recomendaría, porque tiene una gran posibilidad de generar dependencia, de generar tolerancia y de generar algunos rasgos esquizotípicos en el futuro con el uso prolongado. Entonces, cuidado con el uso indiscriminado de esta marihuana.